entiendo. En primer lugar, le doy la bienvenida a las compañeras presentes, a los compañeros y compañeras que se van a conectar después y las personas que van a ver posteriormente este video. En primer Profe, lugar, disculpa, pero veo que tengo 3-1. por, sí, porque hay 3 trabajos que no entregó. No entregué 3 trabajos. Sí. El último, el segundo y el cuarto. Y el segundo trabajo le entregué. La otra vez saqué, me metí al muro y saqué pantallazo de esos. No, como dije, por lo menos eso es lo que tengo yo de parte suya. Si usted tiene y puede ver y lo encuentra, me manda sus pantallazos. Sí, porque yo tengo los pantallazos que saqué, que de hecho que alcancé a mandar la tarea antes de la hora. Yo tengo su correo personal, voy a tratar de mandarlo por su correo, El pero sí, le correo entregué esos trabajos. del instituto. Eso. Bueno, si tiene el respaldo, me lo reenvía. Sí, sí lo tengo. Lo que no mandé es aplicando lo aprendido unidad 3, pero ese el uno que va al medio no me corresponde porque entregué el trabajo y a tiempo. Bien, ya. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, Andreina, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, en mi caso, yo tengo trabajos que no logré alcanzar a enviar a la plataforma. ¿Hay alguna manera de poder recuperar esos trabajos? Lamentablemente no, que justo es lo que le estaba diciendo a las compañeras. Voy a leer este documento que lo compartieron el lunes, que justamente responde las dudas con respecto a ese tema. Y que es, bueno, parto leyendo el documento. Estimados estudiantes y docentes, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les escribo con motivo de recordar algunas informaciones relevantes en el contexto del cierre del semestre. Punto A, sobre las entregas tardías. Las y los estudiantes que se retrasaron en la entrega de una evaluación cuentan con plazos establecidos en el artículo 26 del reglamento de los estudiantes del instituto para tomar contacto con la docente a cargo. El artículo dice lo siguiente: si un alumno se encontrara imposibilitado de rendir una evaluación en la fecha fijada para ello, deberá presentar la correspondiente justificación al docente respectivo dentro del 5º día hábil siguiente a la fecha de la evaluación. O sea, cuentan con 5 días hábiles después de la entrega para poder presentar, en este caso, el justificativo. La inasistencia deberá justificarse mediante certificado médico u otro documento que acredite la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitó la asistencia a la evaluación, lo que permitirá al estudiante rendir una evaluación recuperativa. La evaluación de última instancia no admitirá justificación por inasistencia. Con respecto, pese a que, ojo con esto, a que hayan todavía trabajos o cosas que no hayan entregado, existe una opción que funciona como examen de este curso, que es la evaluación de última instancia, y que la voy a hablar al final de este documento, aparece, y que les sirve para aprobar la asignatura, si bien con calificación 4 solamente, pero les permitiría aprobar la asignatura a las personas que, en caso de llegado al final del semestre, tengan nota roja, para que lo tengan presente. En caso de que el justificativo presentado sea calificado como insuficiente, improcedente o extemporáneo por parte del docente, el estudiante podrá apelar en última instancia ante el jefe de carrera, dentro del 5º día hábil siguiente a la fecha de la resolución que rechazó la justificación. La inasistencia injustificada será calificada sin más trámite con nota 1. Como se indica, existen ciertas condiciones para solicitar un nuevo plazo de entrega.
Si se diera el caso en que quisieran apelar porque su justificativo no se ha considerado como válido, ruego tomar contacto conmigo al correo ngarridom@ipleones.cl, que es el correo de la coordinadora de formación general, de caso que funciona como mi jefatura de carrera. El correo por si alguien se quiere comunicar con ella. El punto B, sobre las inscripciones tardías a las carreras o asignaturas. Esto vale decir para las personas que se matricularon después de la fecha establecida acá, que es el 1 de abril. Por indicación de la dirección académica, las personas que se incorporaron tardíamente respecto a la fecha máxima de inscripción de asignaturas, el 1 de abril de 2022, deben ser calificadas con nota mínima en las evaluaciones anteriores a su llegada. En ese sentido, para los puntos A y B, para las personas que no entregaron, no rindieron sus evaluaciones, pero o bien no justificaron en los plazos establecidos, o su justificación no fue suficiente, ni los docentes, ni mi propia figura en la coordinación de formación general, equivalente a jefatura de carrera para estos cursos, estamos habilitados para contravenir el reglamento e indicaciones de dirección académica. Le decir este documento, lo envía a mi jefatura directamente diciendo que ni yo como profesor, ni ella como jefe mía, puede ir en contra de estos puntos porque esto lo estableció dirección académica. No es algo que sea, por ejemplo, que nosotros no queramos aceptar trabajos o dar la posibilidad, sino que se nos dio la instrucción de que no podemos hacerlo. Para que lo tengan en consideración. Las personas que no entregaron los trabajos en las fechas que se establecía y no presentaron certificados, por ejemplo, médicos o laborales o cualquier situación dentro de los plazos establecidos, perdieron toda posibilidad en este caso de volver a rendir la evaluación recuperativa. Sobre la evaluación de última instancia, que es lo que les mencionaba, independiente de eso, la evaluación de última instancia es la última evaluación que un estudiante puede rendir para optar a la aprobación, con nota 4 de cualquiera de los cursos de formación general. Esta consta de una prueba tipo cuestionario con límite de tiempo, por lo que es muy relevante que, en caso de rendirla, se aseguren de dar las siguientes condiciones antes de realizarla. Un computador no se rinde vía celular o aplicación, en este caso Moodle, ya sea por una tablet, conexiones a internet estable, en este caso, la aplicación la evaluación de última instancia es como el formato de examen de este curso y sería los primeros días de agosto. Y ustedes podrían rendirla, por ejemplo, si no cuentan con un computador, pueden acercarse a las bibliotecas del instituto, ya sea de la sede de Santiago o Centeno, que funcionan de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y los días sábados de las 9, en este caso de la mañana, hasta las 3:30 de la tarde. Si ustedes necesitan soporte técnico, ya sea por el campus virtual, portal del estudiante, o apoyo de tecnología educativa, o sobre el correo electrónico, tienen que comunicarse a los siguientes correos. Para soporte de Moodle y en este caso, el portal del estudiante, tienen que escribir un correo a soporte@ipleones.cl. Si necesitan apoyo en tecnología educativa, al correo ipino@ipleones.cl, que es el correo de Ingrid Pino, la encargada de tecnología educativa. También pueden, si tienen problemas para ingresar a su correo institucional, soportecorreo@ipleones.cl. Si necesitan más información sobre algunos de los cursos, se pueden contactar ya sea conmigo o directamente, en este caso, con Natalia Garrido, ngarridom@ipleones, que es en este caso la encargada de los cursos de formación general. Esa es la información que les tenía que compartir, y como les había indicado, lamentablemente, de dirección académica se estableció que no se podían recibir trabajos fuera de plazo porque no cumplen, en este caso, en contra del reglamento académico. Así que, aclarando las dudas sobre ese tema. Sí, profe, yo me metí recién Dígame. otra vez y sí, el trabajo unidad 2 entregué aplicando lo aprendido y evaluación final. Así que no sé por qué usted no pudo ver el trabajo entregado. Es que Después, el mira, uno que tengo ahí no corresponde. ¿cuál era?
Pero después lo vemos, si quiere, al final, cuando termine la clase, se quedan unos minutitos y lo revisamos, Catherine, ¿ya? Ya, profe. Ya. Entonces, ahora, les decía, habiendo visto en este caso, nuestro documento, vamos a pasar a lo que corresponde esta semana, que es nuestra evaluación final de la unidad número 4, que es la unidad elementos éticos presentes en el contexto laboral, y al igual que los trabajos anteriores, este trabajo es de carácter individual. Por lo tanto, este va a ser el último trabajo de carácter individual, y el único trabajo que nos va quedando pendiente, que sería nuestra 9ª nota del curso, sería el trabajo de integración, que es de carácter grupal. Y como les había indicado al principio a las personas presentes, esto se va a ver la semana subsiguiente. No, no esta semana, sino que va a ser la subsiguiente, y la próxima semana yo les voy a compartir información sobre ese trabajo para que organicen los grupos y lo puedan ir preparando. Ahora bien, con respecto a nuestro trabajo del día de hoy, este consiste, en primer lugar, nosotros tenemos un texto que tenemos que leer, que se llama Un estilo de vida, ética profesional y trabajo, sobre el cual ustedes van a tener que responder 2 preguntas, reflexionar en torno al texto y responder a estas preguntas. Y en la segunda parte de esta evaluación, nosotros vamos a ver lo siguiente, que es, tenemos que considerar la siguiente definición, que es ética y liderazgo, y responder 2 preguntas en torno a esto. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el texto, ir analizándolo, y después vamos a abordar el tema en particular. Con respecto a la ética profesional, se refiere al conjunto de normas o principios por los cuales debe regirse una persona en el ámbito laboral. Este factor trata de abarcar los parámetros y actividades que se realizan en las diferentes profesiones. Trata de establecer conciencia y responsabilidad en la ejecución de la profesión, mediante los valores que tiene cada persona. O sea, ¿qué nos destaca este primer párrafo? Principalmente lo que tenemos que ver acá es que la ética profesional trata de establecer cierto grado de conciencia y de responsabilidad en el profesional al momento de ejercer su profesión, y que en el cual se tienen que unir no solamente los aspectos profesionales establecidos por la norma, sino también los valores personales del individuo. En el caso de ustedes optaron por estudiar esta carrera, en este caso de laboratorista dental. Es muy distinto a cuando uno estudia, por ejemplo, en el colegio y tiene que cumplir con un sistema escolar en el cual ustedes no deciden qué materia estudiar, sino que viene todo ahí listo, y ustedes no, en cambio ustedes acá deciden optar por estudiar esta carrera. Y se tiene que generar un cierto vínculo, promover cierta vocación hacia la profesión para que ésta se pueda llevar a cabo de la mejor forma. No son solamente las normas o los principios o los códigos que se establecen en el ámbito laboral de una profesión, sino la persona a la que incide en ella. Para que una persona tenga ética profesional es fundamental que goce de una naturaleza o personalidad que restaure el sentido de la responsabilidad en cada individuo para un mejor rendimiento como principal objetivo de esta materia. O sea, el foco de esto es que ustedes, desde su personalidad o su naturaleza, por ejemplo, se identifiquen y le den cierto sentido y adquieran cierta responsabilidad, por ejemplo, en el ejercicio de su profesión. Así ustedes a futuro, por ejemplo, como laboratoristas dentales, entiendan en este caso la importancia que tiene su rol y lo que significa. Vamos a ver que inclusive a nivel de gobierno, por ejemplo, hace unos años se estableció el programa, por ejemplo, Sonrisa de Mujer, o ustedes saben la importancia que tiene, por ejemplo, las piezas dentales para el ser humano. Desde el aspecto, la apariencia, la confianza que tiene uno, desde lo que significa para el ámbito laboral, o inclusive, por ejemplo, no sé si lo saben, pero imagínense, por ejemplo, inclusive lo que significa para un músico, por ejemplo. Un caso muy conocido de un músico de jazz, Chet Baker, que por temas de droga y alcohol, él perdió todos sus dientes. Y al momento
de ponerle en este caso una placa, tuvo que aprender a tocar de nuevo el saxofón porque es otra la sensación que se tiene, por ejemplo, a lo que serían las piezas dentales originales. Eso puede ser muy importante desde la carrera de una persona, o sea, es más de lo que uno ve superficialmente, lo que tiene que ver con la profesión de ustedes. Y cómo ustedes se pueden relacionar con una otra persona, ayudar a un otro. Por eso la ética profesional no depende directamente de normas o códigos de conducta. No nos pone en dilema del cumplimiento o no de ciertas reglas debido a que sucede naturalmente. La ética profesional se da naturalmente en el profesional cuando entra a desempeñarse en algo que realmente significa algo para esa persona. Por eso el comportamiento de la ética es totalmente libre y responsable de las consecuencias que puedan llegar a tener, independientemente de las buenas intenciones. Por ejemplo, pensemos en ustedes, no sé, puede que ustedes el día de mañana trabajen en un, no sé, en un centro médico, un centro dental, o en el ámbito público, independiente. Si fuera, por ejemplo, en el ámbito privado, ustedes, como profesionales, tienen que privilegiar en este caso siempre la calidad, pero pasa muchas veces que a lo mejor, no sé, la persona con la que trabajan quiere abaratar costos y cobrar lo mismo por un producto con materiales más baratos, obviamente de peor calidad, y que, no sé, al momento de que una persona ocupa una prótesis dental, que va a querer venderles una prótesis dental barata, que le irá a durar a lo mejor, no sé, sin mayor cuidado, 2 o 3 años, lo digo sin conocimiento de causa, la verdad, o sea, no tengo la expertise de ustedes, lo doy como ejemplo solamente, esto hipotético, versus una prótesis, en este caso dental, una pieza dental que de buena calidad, que puede durar a lo mejor 10 años, que la otra persona está cobrando. Donde obviamente ustedes como profesionales, la persona a la cual le están vendiendo esto no sabe. Y esa persona confía ciegamente en ustedes, sea, no, por ejemplo, no sé, Iván o Patricio o Walter, yo confío en ellos porque ellos son los profesionales y hicieron un buen trabajo. Pero ¿cómo se sentirían ustedes, por ejemplo, si hay una persona que entre medio está intermediando y está en este caso engañando a la gente? Es algo que va en contra de la ética profesional. Y ustedes libremente pueden decidir si se asocian con esa persona o trabajan con alguien así, o renuncian. Las consecuencias en este caso asociadas a esto depende, es como lo mismo, por ejemplo, inclusive, aunque ustedes tengan buenas intenciones, por ejemplo, quieran a lo mejor vender prótesis dentales baratas a la gente, eso implica que eso va a tener que ser quizás con un material más barato. O quizás ustedes consigan a lo mejor un material barato, pero de dudosa procedencia. Y quizás por el fin de ayudar a las personas y venderle un material, vender un producto quizás más asequible, se están metiendo a lo mejor comprando, no sé, material robado de algún lugar. Cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, y que implican en este caso que cada ser humano, cada profesional, es responsable de lo que ocurre con el ejercicio de su profesión. Por eso, en lo profesional tiene que ver directamente con nosotros. Guarda relación con la calidad moral del trabajo que realizamos. Se vincula con la forma en que llevamos a cabo nuestro quehacer diario, que implica vocación, obviamente, honestidad, responsabilidad y respeto. Yo, si no tengo vocación, por ejemplo, obviamente mi trabajo quizás va a ser sin mucho interés, no me voy a motivar mucho más allá, por ejemplo, y que hoy en día es común, por ejemplo, encontrar mucha gente que hace como que decir, no, es que yo estudié esto porque mi familia quiere que lo estudie. No, uno es libre de decidir si estudia o no una carrera, en el caso de ustedes con mayor razón, que estudian en horario vespertino, o sea, ustedes trabajan y además estudian esta carrera. Por lo tanto, no creo que alguien les haya puesto una pistola en la cabeza y les haya dicho, estudia laboratorista dental. No. Es algo que implica en este caso también una decisión personal de ustedes, una cierta vocación. Por lo tanto, tienen que ser honestos con su trabajo, honestas, responsables y respetuosos con los usuarios o las usuarias que no saben, porque los profesionales son ustedes, las personas que, las otras personas, como veíamos en la evaluación anterior, se entregan a ustedes.
Ellos confían directamente en ustedes, dicen, yo creo en este profesional y confío que su servicio es bueno. Por eso es asumir un compromiso con lo que cada ser humano hace. En este caso, lo que ustedes como seres humanos, como profesionales, van a hacer. Y un ejemplo de ética profesional sería que independientemente del estado de ánimo en el que uno se encuentre, por ejemplo, de lo que sucede internamente, por alguna situación económica, de lo que esté sucediendo en el mundo, una pandemia, por ejemplo, la responsabilidad profesional nos obliga a hacer un buen trabajo, pase lo que pase. Independiente, por ejemplo, no sé, de que a lo mejor a mí me pasara algo, yo no podría llegar y desquitarme con ustedes y decir, no, es que, por ejemplo, no sé, eh, de repente Walter me hace una pregunta y yo le grito y le respondo de mala manera. O de repente, por ejemplo, Iván ¿cómo se llama? Comenta algo distinto a lo que yo pienso y yo me enojo con él. No. Eso es ser poco profesional en ese aspecto. Yo como docente de ustedes tengo que dialogar, escuchar sus preguntas, sus consultas, entender su punto de vista, y independiente de lo que ocurra en mi vida personal, eso no tiene que reflejarse de ninguna forma al momento de que yo estoy hablando con ustedes o dialogando con ustedes o mucho menos evaluándolos a ustedes. Muchas personas faltan a la ética con frecuencia, que faltan a la ética con frecuencia, llevan sus problemas a su lugar de trabajo. Entonces, ¿de qué sirve tener un título universitario o un puesto de trabajo si haces tu trabajo con desinterés y sin vocación, pensando que todo el mundo tiene la culpa de tus problemas? La ética profesional es de cumplimiento obligatorio con nuestro ser, o sea, con nosotros mismos. No es que yo tenga que cumplir una norma externa o cumplir, por ejemplo, un código de ética externo, sino que es algo que yo me cumplo a mí mismo como profesional. Un principio inviolable, una lealtad que no se puede abandonar ni defraudar para que se llegue a ser mejor persona, con más principios y conocimientos. Eso tiene que ver directamente desde el punto de vista del texto, por ejemplo, con la ética profesional. No es algo que yo tengo que seguir, por ejemplo, lo que dice una norma, sino que yo por ser profesional debo casarme en este caso hasta cierto punto con mi profesión, ser responsable y respetuoso con ella y con el cumplimiento de ella. ¿Y por qué? Porque eso es, si yo le falto el respeto a mi profesión, me falta el respeto a mí mismo. Y por la extensión, obviamente, a todas las personas que, eh, que en este caso, que recurren a mis servicios profesionales. Entonces, cuando se actúa con ética profesional, significa que se ha logrado integrar el quehacer diario con la vida cotidiana. O sea, la vocación tiene mucha más importancia para que asumamos ese compromiso laboral. Eso es lo que dice nuestro texto y ahora vamos a pasar a las preguntas. De acuerdo con el texto anterior, ¿qué significa asumir conciencia y responsabilidad en el desarrollo de la profesión mediante los valores que tiene cada uno? Bueno, eso fue lo primero que vimos en el primer párrafo. ¿Se fijan? Aquí trata de establecer conciencia de responsabilidad en la ejecución de la profesión mediante los valores que tiene cada persona. Y en el texto lo va explicando. O sea, el foco acá es que nosotros al momento de asumir o tomar conciencia de nuestra profesión, tenemos que ser responsables en su ejercicio al momento de ejercer mi profesión, de desarrollarme como profesional. Y para ello tengo que mediar en este caso con mis valores personales. Tengo que encargarme, así como por ejemplo, a mí en la vida cotidiana no me gusta, por ejemplo, recibir malos tratos o injusticias, por ejemplo, de parte de algún profesional. Considero poco ético que, no sé, de repente voy al médico y el médico ni siquiera es capaz de revisarme y simplemente está pendiente de cobrar el bono. Entonces yo como profesional no puedo ser igual que esa persona en la cual yo en el ámbito privado me estoy criticando. Tengo que actuar de una forma coherentemente con como yo en este caso siento que debería ser un profesional y en el ejercicio de mi propia profesión. La pregunta número 2 dice, en este caso, ¿qué dice este extracto sobre la ética profesional y qué trata de establecer? Bueno, es lo que he leído y he hablado todo el rato. Así que tienen que justificar su respuesta y para ello pueden dar ejemplos también. Ejemplos de lo que sería la ética profesional y qué es lo que trata de establecer.
Ahora, saliendo un poco del ámbito del texto, pasamos a esta siguiente parte en la cual se considera esta definición. Ética y liderazgo. En este caso, un liderazgo ético, podríamos llamar, o un tipo de jefatura ética. Se relaciona al actuar de un líder y cómo se vincula con la comunidad perteneciente a una empresa. Vemos que también una comunidad puede ser no solamente una empresa, una junta de vecinos, una ciudad, un club social, un club deportivo, etc. Generando una cultura de confianza, respeto, justicia, honestidad y altruismo social. ¿Se fijan? Estos 5 aspectos, estas 5 características que se asocian al ámbito de un liderazgo ético. Generar una cultura con confianza, con respeto, por ejemplo, hacia la comunidad, generar confianza con los trabajadores, respeto hacia ellos, hacia toda la comunidad, ser justo, justa, por ejemplo, honesta, honesto, y el altruismo social, que era esta tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, inclusive a costa de nuestro propio interés. ¿Y a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, una empresa, obviamente como interés, el enriquecimiento económico. Ese es el principal foco de cualquier negocio. Pero hay empresas y jefaturas que valoran tanto sus trabajadores y que ven de forma ética, en este caso, ven a los trabajadores como un activo de la empresa. La empresa puede generar recursos o riquezas porque tiene a los trabajadores. Por tanto, un buen líder, un líder ético, se preocupa de ellos o de ellas. Entonces, en base a esto, se les pide que entreguen 2 ejemplos sobre ética y liderazgo, describiendo el contexto y los personajes involucrados. Y aquí nosotros podemos pensar en ejemplos asociados, por ejemplo, a un liderazgo ético. No sé, hipotéticamente, por ejemplo, no sé, Iván es estudiante y es trabajador, y de vez en cuando, no sé, hipotéticamente Iván tiene un turno que justo le choca con una prueba del instituto. Iván comenta en su trabajo y dice, mire, la verdad es que justo tengo prueba el día que me toca turno, por ejemplo, y quería saber a lo mejor si me podía retirar media hora antes para poder alcanzar a llegar a rendir mi prueba. Un liderazgo ético, obviamente, tendrá en consideración las necesidades de mi trabajador, y obviamente teniendo confianza en que van a hacer bien sus labores, por ejemplo, una persona respetuosa, yo voy a hacer lo más justo, honesto con él y decirle, claro, Iván, puta, justo en ese día, claro, nos complica, por ejemplo, que te retires media hora antes, pero entiendo que es algo circunstancial y que para ti es importante, y por tanto, bueno, no es que vayamos a perder, ¿cómo se llama? Eh, recursos, por ejemplo, económicos, a lo mejor nos va a costar más dividirnos el trabajo en el momento, pero se entiende, así que te autorizo, por ejemplo, que te retires, no sé, una hora antes inclusive, para que llegues con tiempo y vayas tranquilo a dar tu prueba. Eso sería una forma, un ejemplo de un liderazgo ético y cómo lo podrían aplicar. O, no sé, pensemos en el caso quizás de otra persona, no sé, Jenny, por ejemplo, no sé. Jenny está, por ejemplo, hipotéticamente, pensemos, eh, durante las vacaciones de invierno, no sé, pensemos que no sé si será así, pero Jenny tiene una hija que está en jardín infantil. Y durante las vacaciones de invierno, los jardines infantiles empezaron a trabajar, van a trabajar, no van a salir de vacaciones al 100%, pero van a atender solamente media jornada. Por tanto, durante vacaciones de invierno, Jenny va a tener que, comenta en su trabajo, que va a tener que retirarse más temprano, o ver la posibilidad de retirarse más temprano para poder ir a buscar a su hija al jardín, porque no la pueden tener todo el tiempo, y quizás la otra ve la posibilidad de hacer media jornada con teletrabajo. Entonces en el trabajo entienden la situación de Jenny, le dicen, perfecto Jenny, no se preocupe, usted es una buena trabajadora y es una persona responsable, así que en este caso vamos a ser justos con usted y vamos a confiar en que usted va a hacer su teletrabajo de buena forma. Así que esos serían como ejemplos posibles que ustedes podrían entregar acá. Con respecto a la segunda pregunta, dice, señale por qué, a su juicio, son parte del concepto de constancia y diálogo. Porque estos ejemplos corresponden justamente a un liderazgo ético. Y usted obviamente, en base a lo mismo que yo le he ido explicando, pueden, y a lo que figura en el contenido de nuestra aula virtual, podemos ver esto.
Un segundo. Vamos a ver directamente nuestra aula virtual, en donde podemos encontrar esa parte del contenido. Vamos a compartir acá. Estamos en el aula. Y vamos a entrar acá a nuestros contenidos teóricos de elementos éticos presentes en el contexto laboral. Y la primera parte, primera lección, 1 de 4, dice acá, es ética y liderazgo. Se fijan, aquí el contenido se refiere al actuar de un líder y cómo relacionar su proceder con la comunidad. Y esta comunidad, como decía, puede ser no solamente una empresa, sino que pueden ser todas esas opciones. Además, la definición que nosotros veíamos antes está tomada de acá, y continúa que, además en este caso, de que se pide que el líder genere una cultura de confianza, respeto, justicia, honestidad y altruismo social, ejerciendo su liderazgo, además de estar basado en sus conocimientos y en el carisma de él como persona, legitimado por su subordinado, por ejemplo, o sus subordinados, en base a capacidad, conocimientos, ético actuar, respetando a las personas como tal y sin obtener beneficios de ningún tipo ante la posición que ocupa. Por tanto, ustedes ven cómo se va conformando esta figura de un líder ético, y que tiene estos aspectos aquí alrededor que veíamos: el respeto, la comunidad, la honestidad, la justicia y la equidad, y el altruismo y el servicio. Eso es, a grandes rasgos, nuestra evaluación final del curso. Ahora, les cedo la palabra a ustedes si tienen dudas, consultas sobre la evaluación que acabamos de ver, para que me las comenten, las mencionen. ¿Alguna duda sobre el texto, sobre las preguntas, sobre la definición? ¿Ninguna duda, Kathleen? No, profe. ¿El resto de los compañeros y compañeros, alguna duda? ¿Dudas, consultas? Bueno, por lo visto parece que nadie tiene ninguna duda. Queda todo claro. Entonces, si no hay ninguna duda. Jenny, ¿tiene alguna duda? No, pero era más que todo con respecto a lo que le debo enviar, pero al finalizar la clase mejor le pregunto a usted. Sí, Disculpe. sí, no se preocupe. Bueno, entonces, si nadie tiene ninguna duda con respecto a la evaluación, el contenido, por mi parte lo dejo hasta Perdón, acá. disculpe, profe. ¿Esa Ya. evaluación final se debe presentar cuándo? El domingo hasta las 11:55 de la noche. Se sube por el aula virtual. Si no pueden por algún motivo subirla por el aula, me la envían a mi correo. Tienen plazo máximo extemporáneo hasta el lunes en la noche. Ya después del lunes, o sea, a partir del día martes, correría, en este caso, tendrían que presentar un certificado, ya sea laboral, médico, que excuse en este caso que ustedes no lo hayan podido compartir en la fecha indicada. Ah, ya. No, después que termine le hago la pregunta de lo de la epicrisis y lo que debo enviar para saber los... Mm. Sí, en su caso, después hablamos al final por el tema de su licencia. Así que, bueno, si nadie tiene alguna consulta y queda todo claro, o sea, yo me despido por mi parte y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto. Chao, chao.